Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a tener un nuevo encuentro de nuestras charlas. Hoy tenemos dos charlas. La primera, por parte de Dania González, ahora la voy a introducir desde Cuba, y luego vamos a tener otra charla desde Ecuador. Así que ya estamos moviéndonos por el continente americano, tratando de llegar hasta Argentina. Bueno, hoy Martín y Silvia veo que no están por acá, así que los veremos en un ratito. Les paso a contar entonces un poco más sobre las charlas de hoy. La primera que vamos a tener, que es de la doctora Dania González, que como les digo, ella está en La Habana, en Cuba, y por temas de internet que tienen bueno, nos explicó toda la situación bastante precarizada de internet que tienen allá. No puede hacerlo en vivo, así que nosotros tenemos acá la charla, yo ahora se las voy a proyectar, es una charla cortita, de 15 minutos más o menos, que ella nos va a estar hablando sobre ciudades inclusivas. Dania es arquitecta y doctora en Ciencias Técnicas y doctora en Ciencias del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. Fue jefa del Departamento de Diseño de la misma Facultad de Arquitectura, vicedecana de Investigaciones y Posgrados de la misma facultad, y actualmente es directora de posgrados. También es presidenta del Comité Académico del Programa de Doctorado en Arquitectura y miembro del Tribunal Nacional de Grados Científicos para la especialidad de Arquitectura y Urbanismo. Y como les decía, ella está especializada en todo lo que es el tema ciudades inclusivas, viene escribiendo hace muchos años sobre la evolución de la vivienda equitativa en Cuba. Hay muchísimo material, después se los recomiendo para los que estén interesados. Hay como una bibliografía extensísima sobre cómo fue avanzando la vivienda allá, escrita por parte de ella, así que por demás interesante. Como les decía, nada, esta primera parte ella no puede presentar en vivo por temas del país en el que vive, así que yo ahora voy a estar proyectando la charla. Como les digo, son unos 15, 20 minutos. Vamos a ver si hay preguntas o algo, por ahí podemos responderlas entre nosotros, y después de eso vamos a tener la segunda parte, que es con el doctor que viene hablando desde Quito, Ecuador, que él es un físico de profesión, y bueno, pero está especializado en todo lo que es eficiencia energética y ambiente sustentable. Así que bueno, si les parece, voy con la primera parte. Cualquier problema que haya con esto, por favor me dicen, no debería haber ninguno, pero si no escuchan o algo por el estilo, me cuentan. A ver, un minuto, que me silencio. Ahí, perfecto. Todos ven la pantalla. Por las dudas pregunto si alguno me puede hacer un ok. Será agradecido. Sí, se ve. Sí, genial, gracias. Buenísimo. Buenísimo. Así que ahora sí, arrancamos con la charla de Dania González desde Cuba. Soy profesora de la Universidad Tecnológica de La Habana, y el tema que nos ocupa hoy es el tema de la ciudad inclusiva. El objetivo de esta breve charla es reflexionar sobre la importancia de la inclusión urbana, aún más en tiempos de post-COVID. Todos sabemos que la ciudad inclusiva es un anhelo declarado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, que aboga por ciudades inclusivas, resilientes, sostenibles, seguras, etc. Y entonces se impone una pregunta: ¿cuándo nuestras ciudades dejaron de ser inclusivas? ¿Es que alguna vez lo fueron? Si bien es cierto que siempre han existido diferencias entre los hábitats de las diferentes clases y grupos o estratos sociales que habitan la ciudad, también es cierto que éstas se han ido incrementando con el tiempo. Desde hace algunos siglos, por ejemplo, las clases altas europeas comenzaron a abandonar los centros históricos hacia urbanizaciones periféricas, supuestamente más sanas,
y mejor planificadas. Pero también hacia zonas periféricas comenzaron a desarrollarse los nuevos conjuntos urbanos abiertos de vivienda obrera. Mientras que los centros históricos, que fueron quedando abandonados, se fueron deteriorando y tubulizando al ser ocupados por los estratos sociales de menores recursos. Y esto fue así más o menos hasta que en la segunda mitad del siglo XX, digamos, por allá por los finales de la década de los 70, pues se conoció que efectivamente las personas preferían vivir en los centros urbanos y no en esas zonas periféricas, sobre todo en los conjuntos supuestamente de nuevo desarrollo para la vivienda social masiva que nació a la par del modelo del movimiento urbano, del movimiento moderno a escala urbana. Esto, por lo tanto, significó el fracaso de ese nuevo modelo urbano abierto, que se basaba en el empleo de edificios repetitivos, eran urbanizaciones monótonas, faltas de identidad, unos espacios abiertos a gran escala, todo lo cual dificultaba su apropiación por parte de los habitantes. Y a esto se une también la desventaja de otra de las, vamos a decir, ideales del movimiento moderno declarado en la Carta de Atenas, que era la separación de funciones. Se declaraba que las funciones urbanas eran habitar, trabajar, cultivar el cuerpo y el espíritu y circular entre todas esas zonas, lo cual hacía imprescindible la presencia del automóvil y con él, por supuesto, de grandes avenidas y autopistas. Y eso trajo como consecuencia otro problema también de la ciudad moderna, que fue el conflicto entre el vehículo y el peatón. La necesidad de separarlo, porque realmente el vehículo el peatón fue perdiendo protagonismo, que pasó al automóvil, y esto lamentablemente, sobre todo en nuestro continente americano. Con ello se perdió así también la posibilidad de deambular por la ciudad y se perdió el urbanismo de comunicación, que es este que permite que las personas se encuentren, se vean, se reconozcan a una cierta distancia en los espacios públicos. Por otro lado, la cada vez mayor estratificación social y la cada vez más mayor diferencia entre ricos y pobres generó una necesidad creciente de separación dentro de la ciudad y de protección física contra la inseguridad y la violencia. Digamos que tanto los ricos como los pobres de alguna manera marcaban su territorio y se independizaban del espacio urbano exterior, del espacio público, mediante altos muros opacos e infranqueables. La vida familiar transcurre hacia el interior de estos muros que niegan el entorno urbano. Y este modelo, digamos, de anticiudad genera más inseguridad y más violencia, precisamente por la falta de contacto visual y la impunidad total ante el delito. Y además corta totalmente la comunicación entre las personas en el entorno residencial. Yo recuerdo que hace tal vez algo más de medio siglo era común la coexistencia de varios estratos sociales dentro de un mismo barrio. Los más ricos, por ejemplo, habitaban los lugares con las mejores vistas, con presencia de vegetación, mientras que los pobres se ubicaban tal vez en los sitios más bajos, húmedos, oscuros, hacia los interiores de manzana, casi siempre sin contacto directo con la calle. Y también era posible encontrar dentro de un mismo edificio apartamentos con diversas calidades y precios accesibles a diferentes sectores, en dependencia del tamaño y ubicación del apartamento. Los estratos altos, por ejemplo, hacia el exterior de la calle y en el techo jardín, y los de menos recursos hacia los interiores o tal vez en el semisótano. A pesar de esas diferencias, posiblemente injustas, se trataba de barrios hasta cierto punto inclusivos, pues sus habitantes compartían el espacio público, los servicios, tal vez hasta los colegios públicos de sus hijos, y posiblemente unos brindaban ciertos servicios a los otros. Entonces, ¿por qué el interés en que nuestros barrios y ciudades vuelvan a ser
incluso más inclusivos que antes. Bueno, es cierto que la inclusión es ante todo una cuestión de justicia y equidad social, pero verdaderamente es mucho más que eso. Es una necesidad de supervivencia de las ciudades, pues la inclusión social es parte de la esencia de las ciudades. El modelo de desarrollo productivista que predominó en el mundo durante los últimos siglos a partir de la revolución industrial tomaba a la máquina como el paradigma a seguir, lo cual conlleva un enfoque mecanicista de separar en partes con funciones especializadas, como en el caso del Sony a escala urbana, que pueden operar de manera independiente, pero según un flujo lineal. Eso implica un infinito consumo de materia, de naturaleza, y una infinita producción de residuos, donde lo fundamental en este modelo es la productividad, es decir, la cantidad, para lo cual, o sea, para producir en grandes cantidades de forma industrializada, es necesario repetir en serie, es decir, tipificar, producir, digamos, el mismo elemento una y otra vez. En la ciudad, este modelo se corresponde con el urbanismo moderno, que establece 3 zonas, como habíamos dicho, residencial, industrial y centro, conectadas por grandes autopistas. Pero este modelo de desarrollo fracasó, como hemos dicho, y llevó a la humanidad al borde del colapso. Digamos que es en gran parte responsable de la crisis ecológica que se ha vivido desde finales del siglo XX y que además condujo a la formulación de un nuevo modelo de desarrollo como solución sin alternativa para la supervivencia de la especie humana. El fracaso de ese modelo de desarrollo se corresponde con el de la ciudad moderna y además se corresponde con el nacimiento en los países en desarrollo, como en el caso de nuestra región, de la mayoría de nuestra región, de la ciudad informal espontánea, que hoy conforma la inmensa mayoría de las ciudades latinoamericanas. Y también el proceso de producción social del hábitat, que ha sido la vía de solución que ha encontrado la población a la ineficiencia del modelo de la vivienda social masiva a la cual los estratos de menores recursos nunca llegaron a tener pleno acceso. Para el nuevo modelo de desarrollo sustentable, el nuevo paradigma no es la máquina, sino el mundo vivo, que ha sido capaz de crear modelos mucho más eficientes que los desarrollados por la sociedad a lo largo de la historia. El mundo vivo es complejo. Está constituido por sistemas de órganos, estos por órganos, los órganos por tejido, que a su vez están conformados por células, cada una de las cuales realiza todas las funciones del organismo. La célula se alimenta, respira, se reproduce, muere. Las células están en constante intercambio de materia y energía, entre ellas y con el medio exterior. Cada célula que muere es reemplazada por otra en un ciclo constante. Entonces, tomando como referencia ese nuevo paradigma para el desarrollo urbano, la ciudad no podría estar zonificada, sino que cada una de sus partes debería incluir todo lo necesario para la vida de las personas, funcionando con un cierto grado de autonomía, de manera que no sería necesario trasladarse a larga distancia para satisfacer las necesidades cotidianas. Y esto tiene que ver con numerosas tendencias recientes en los enfoques urbanos, como el uso mixto del suelo y la peatonalización, sustituyendo el concepto de transporte por el de movilidad de forma integral. Pero reconocer el mundo vivo como paradigma está también asociado a muchos otros principios derivados del aprendizaje de la naturaleza, como la consideración de los ecosistemas, el cierre de ciclos, el concepto de ciclo de vida, la economía, que significa, por ejemplo, que un mismo elemento resuelva muchos problemas y que cada necesidad sea satisfecha por múltiples vías, la resiliencia, la adaptabilidad,
etcétera, entre otros muchos. Entonces, la diversidad y la mezcla es consustancial al desarrollo sustentable y, por tanto, imprescindible para el logro de ciudades sustentables con independencia de la consideración de las dimensiones ambiental, económica y social. Una ciudad inclusiva favorece la compensación de las necesidades de diversos estratos sociales, el fomento del financiamiento cruzado, el aprendizaje mutuo, el intercambio cultural, reduce la inseguridad, la violencia y la vulnerabilidad y propende hacia una sociedad más saludable. La gestión, por ejemplo, de la conservación de La Habana Vieja es un buen caso que demuestra que es posible poner en valor los sitios patrimoniales sin desplazar a sus habitantes. La Habana Vieja sigue siendo un centro urbano vivo y auténtico y no un montaje escenográfico para turistas como lamentablemente a veces sucede. Sin embargo, un reto actual de las ciudades cubanas consiste precisamente en evitar la estratificación que pueda producirse a partir de la apertura del mercado de vivienda y conservar la mezcla social inclusiva que ha predominado hasta hoy. Por supuesto, el logro de este objetivo no es fácil, por las razones expuestas al inicio, que han conducido a la situación actual, de manera que, para alcanzarlo, sería necesario ir en contra de la tendencia natural manifestada en el comportamiento de todos los estratos sociales. Eso requiere, ante todo, de un ordenamiento jurídico que lo promueva, seguido por el financiero y la planificación urbana, en ese orden. Y en estos, el rol del Estado es decisivo, pero debe ser un Estado con suficiente convicción, valentía y poder que sea capaz de asumir el reto. La actual pandemia ha puesto más en evidencia el impacto de la ciudad no inclusiva. Por tanto, el reto se mantiene. Es difícil, pero no imposible. Gracias. Buenísimo, bueno. Muchísimas gracias, Dania, a la distancia. Ahí dejo de presentar. Ahí está, acá volvimos. Bueno, muy interesante, bueno, obviamente todo lo que menciona, así que lamentamos no poder tenerla acá para poder discutir un poco algunos temas, pero bueno, todos por demás pertinentes a los tiempos que corren y bueno, a la situación, a los desafíos por delante. Bueno, ahora vendría la segunda parte de nuestra charla. Déjenme corroborar que deberíamos tener a nuestro segundo invitado por aquí, aunque no lo veo. No sé si Celso, si estás por ahí. No lo veo. A ver. Vamos a esperar unos minutos que debería estar conectado o conectándose. Voy a corroborar. Bueno, vamos a esperar unos 5 minutitos hasta que se conecte. Ahí está Martín. Sí, ¿no te parece, Angie, de ir presentándolo? Sí, lo voy a ir presentando, justamente lo que iba a hacer mientras esperamos que se conecte. Ahí reconecté con él, a ver si está por acá. Así que bueno, les cuento un poco. Celso Recalde Moreno, voy a poner, ya que puedo, su flyer mientras tanto. Así por lo menos vamos viendo cuál es su tema. Ahí. Les contamos un poco sobre nuestro próximo invitado, que es Celso Recalde Moreno, es físico de profesión, tiene un doctorado en ciencias técnicas, así como en estudios en gestión ambiental, entre otros. Actualmente se desempeña en el cargo de docente principal de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo,
es director del Grupo de Energías Alternativas y Ambiente y editor principal de la revista Perfiles, así como también es editor y revisor de varias revistas internacionales. Ha obtenido más de 35 fondos concursables nacionales e internacionales, principalmente para el desarrollo de proyectos y becas. Es miembro de las redes científicas CITED y CLARA. Ha generado más de 60 publicaciones en temas como celdas de combustible microbianas, termosolar y sostenibilidad ambiental. A ver, y aquí, vamos a ver si es eso. Justo conectó a alguien. Bueno, Celso nos va a estar hablando desde Ecuador y contándonos el tema de hoy, que es su tema, que es sensores remotos y la arquitectura. Angie, cabe comentar que Celso hizo su doctorado en Cuba. Y esa fue un poco la razón y la idea de conectarlo junto con Dania, dado esta fantástica relación, allá por la época de los proyectos del programa CENESID, Prometeos, en Ecuador, que tuvo un fuerte impacto en el desarrollo académico de Ecuador, por haber hicieron dos cosas muy interesantes, estoy hablando del 2012, 2014, 15, algo muy interesante de convocar a Prometeos, que en ese caso fuimos nosotros, en arquitectura, y por otro lado, paralelamente, enviar a académicos ecuatorianos para desarrollar doctorados en el extranjero, hacer doctorados afuera, dado que Ecuador no contaba con esa capacidad en ese momento. Así que valía hacer este pequeño comentario a fin de dar un poco la razón de ser de esta combinación. También podemos agregar que nosotros lo conocemos ahí en Chimborazo, y justo por ser cerca de la montaña más alta de América Latina y también el punto más lejos del centro de la Tierra. No es la montaña más alta del mundo, pero es el punto más alto porque el mundo no es exactamente una esfera. Y esto da la oportunidad de realizar estudios de radiación solar a gran altura, que permite, como nosotros estamos estudiando justo en este momento en la maestría, las características de la radiación solar, sabemos que a la medida que vamos más alto vamos a poder eliminar parte del filtro que representa la atmósfera y realizar mediciones de mayor precisión de algunas variables de la radiación solar, y por eso nos interesa, digamos, y tuvimos este contacto con Celso, que en ese momento ya estaba en Riobamba, en la Universidad del Chimborazo, y justamente había convocado en una reunión de trabajo, en un simposio internacional, en desarrollar precisamente un centro de investigación en la cima del Chimborazo. Bueno, en un lugar muy alto, ¿no? Muy alto. Sí, nosotros fuimos hasta ese lugar y claro, la falta de aire era así como muy, muy fuerte. Entonces lo que yo hacía era caminar un trecho y después me sentaba a hacer un dibujito, ¿no? Como para hacer una pausa elegante. Sí, una pausa elegante y siempre productiva, ¿no? Pero fue lindísimo y tenemos que saber qué pasó con ese centro, si finalmente se proyectó. Tal vez Celso después nos va a comentar algo de eso.
Bueno, lo veo que Celso anda por ahí. Aquí Sí, está. hola. Buenas, Celso, gusto. Hola, Celso. Qué gusto verlo. Qué Hola. gusto. Te saludamos acá desde varias partes de Latinoamérica, así que hay gente de México, nosotros en Argentina, bueno, vos que estás en Ecuador, así que estamos con un poquito de todo. Recién estuvimos en Cuba a través de un video, así que vamos viajando. Ok. Recién te hicimos una introducción, contamos un poco en lo que estabas trabajando, así que nada, cualquier cosa que quieras agregar, bienvenido, y si no, cuando quieras, todo tuyo, para empezar. Ok, bueno, muchas gracias primero por la invitación. Bueno, voy a intentar abrir la Dale. PowerPoint. Mientras les comento, o sea, la idea es que Celso hace su presentación y al final podemos hacerle las consultas que quieran, así que vayan preparándolas para eso. Ahí vemos tu Bueno, presentación. empezó desde el último. Sí. Fue rápida, gracias. Y muy rápido. Bien. Perfecto. Ok. Bueno, nuevamente gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Como se comentó hace un momento, mi profesión es de físico, un doctorado en ciencias técnicas en el área de energías alternativas, en particular en lo que es energía termosolar. Al mismo tiempo, aprovecharé la oportunidad para invitar a las publicaciones en la revista Perfiles, una revista indexada Latin Index de nuestra facultad de la Politécnica de Chimborazo también. Bien, nuestro planeta, bueno, la explosión demográfica ha crecido bastante. Las ciudades, por lo tanto, se vuelven en ecosistemas urbanos cada vez más complejos, en que se hace importante el uso de herramientas tecnológicas, ¿no? Como lo que llamamos las ciudades inteligentes y tratar de convertirles en sistemas sostenibles. Aquí en esta imagen se ve justamente los lugares con más luz, es donde hay más población o tal vez más consumo de energía debido a su mayor nivel económico, ¿no? Pero para lograr que estas ciudades sean sostenibles y que el término inteligente tenga más sentido, implica manejar datos masivos y de múltiples fuentes. Esto es para dar uso a la tecnología y que los tomadores de decisiones lo hagan de la mejor manera. Sin embargo, cada vez que se toman las decisiones, hay ocasiones en que los resultados, en cierta manera, son positivos y en otras ocasiones no tanto. Como les comentaba, en Ecuador tenemos alturas desde el nivel del mar, unas playas con temperaturas evidentemente tropicales, pero también llegamos a los 6.200 metros de altura, 6.300 en la cumbre del Chimborazo. Y en las partes intermedias hay población, una población sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Hay poblaciones importantes en que el Estado, en función de su planificación, ejecuta cierto tipo de obras. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos una estación del tren en Urbina, está sobre los 3.000 metros de altura, en que se aplicaron normativas bastante... Celso, no sé. Celso, no se ve, solo se ve la primera Estamos pantalla. en la primera pantalla. Ups. ¿No se observa? No, estamos en la primera pantalla. Sabes que el otro día tuvimos un problema similar. Veamos. Ahí sí. Ahí está. Sí, Y no sé si se puede hacerlo full screen, sí, de sí. pantalla completa. Sí, sin pantalla, la pantalla completa fue, creo, el problema. Le quité la pantalla ok. y ya se ve Perfecto. algo. Ajá. Bien. Entonces, continuaré. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Bien, ahora esta era la imagen en la que estábamos conversando, en la que se ve como el consumo de energía en realidad, ¿no? Y claro, en cierta manera la distribución de la población en el planeta. No de manera lineal, porque los países más desarrollados consumen más energía y aparecerá la luz más intensa.
pero bueno, tiene una relación en la que demuestra cómo está distribuida la población en nuestro planeta. Y la importancia de aplicar la tecnología en estas ciudades, en lo que es la planificación de nuestras ciudades y darle sostenibilidad. Y les comentaba, ¿no?, que en nuestro país tenemos lugares bastante altos con temperaturas bajas, en las que quien se encarga de la planificación y las perspectivas a futuro son justamente el Estado. Y el Estado en ocasiones da buen ejemplo y a veces no tan buen ejemplo, ¿no? En el lado izquierdo tenemos justamente la construcción de una estación, la estación de Urbina, que fue visitado justamente por nuestros colegas hace varios años atrás, en que se aplican varias normativas que hacen el hábitat al interior de estas viviendas agradable, digamos. En el lado izquierdo tenemos construcciones hechas también por el Estado de escuelas para niños, incluso guarderías en las que se utilizan paredes de bloques que no son muy térmicos, que digamos, el techo son metálicos, las ventanas también metálicas y vidrios muy delgados. Entonces, muchos de los trabajadores que participan en estas construcciones son de los mismos lugares y luego intentan aplicar lo que aprenden en sus viviendas o en sus próximos clientes y cosas así. Entonces, la influencia del trabajo del Estado a veces va en buena dirección y hace que las cosas puedan crear tendencias positivas, pero también a veces causan problemas. Tener a 3,000 metros de altura una escuela hecha de paredes de bloque y cemento metálico, digamos, y techo metálico es bastante duro, ¿no?, para estudiar y aprender. Hay este tipo de experiencias en lo que es construcciones, también en lo que es aplicaciones de tecnología. Y si hablamos de GIS, si hablamos de sistemas de información geográfica, hablamos de modelos matemáticos, de software, que no siempre son fáciles también de transferir los conocimientos de un país a otro. Nos pasó, ¿no?, aquí mismo en Ecuador, varios años atrás, en los que se compraron software para modelar la difusión de contaminantes. En nuestras ciudades hay en ocasiones presencia tanto de volcanes como de fábricas y queríamos conocer cómo influye los contaminantes gaseosos en la población, hacia dónde van, dónde se acumula. Y se adquirió software que funcionan muy bien en los países desarrollados, ¿no? Por ejemplo, en Europa, donde funcionaron y fueron validados estos modelos, luego lo queríamos ejecutar en nuestro país, que es Ecuador, y hubieron varios problemas, entre ellos lo que se conoce la fuerza de Coriolis, que es en realidad debido al movimiento de la Tierra. El movimiento de la Tierra, nosotros sabemos que eso genera remolinos que en el hemisferio norte giran en el sentido horario y en el hemisferio sur en el sentido antihorario. Pero en Ecuador, ¿a qué dirección va? Prácticamente no existe, ¿no? Entonces, hacen aproximaciones que son muy válidas en ciertas latitudes, pero en otras posiciones geográficas no funcionan. Y se habló de software que costaron $20,000, $30,000 que no sirvieron para nuestra realidad. Pero claro, también hay aplicaciones como por ejemplo el aeropuerto de Galápagos, donde se implementó energías renovables, eólica, solar. Evidentemente tiene también sus pequeñas fallas, pero en realidad funciona bastante bien, ¿no? Incluso se han obtenido premios por el funcionamiento adecuado de este aeropuerto, en que se aplican incluso modelos matemáticos para que los pasajeros circulen con bastante rapidez. Nuestro continente, ¿no? América del Sur va desde Ecuador, la zona tropical, hasta el polo. Entonces tenemos mucha variedad geográfica y en ocasiones eso hace que se dificulte la transferencia de tecnología de manera rápida. Como mencionó Martín hace un momento, justamente la radiación del sol en nuestro país es distinto a lo que, como se vio en la lámina anterior, a los países en latitudes medias, ¿no? El sol el sol al estar tan distante, se puede considerar que las líneas de los rayos solares son horizontales.
Es decir, en la zona ecuatorial las líneas horizontales nos caen perpendicularmente, es decir, nosotros vemos al sol sobre nuestras cabezas, mientras que en los países de latitudes medias al sol lo vemos, por ejemplo, en el hemisferio norte, al sol se lo vería al sur, en el hemisferio sur al sol se lo vería al norte. Eso hace que los equipos termosolares y otros dispositivos que tienen relación con la radiación solar sean diseñados de manera particular. Aquí en Ecuador tuvimos que hacer adecuaciones, ¿no? Tuvimos que ubicar de manera horizontal los paneles para aprovechar la mayor radiación que viene perpendicular sobre nosotros, aun cuando los proveedores no se responsabilizaban, decían, ¿no? Si no va a funcionar, el equipo tiene que tener un ángulo de 45 grados y todos los argumentos que un proveedor trata de usar para vender todo, ¿no? No solamente los dispositivos, sino toda la infraestructura que viene con ella. Fue una experiencia bastante linda que justamente se compartió también con colegas de la CUJAE, de La Habana, en la que para la QJE necesitábamos desarrollar los modelos matemáticos que expliquen lo que está pasando y por lo tanto dar una explicación y que justifique que estos dispositivos sean orientados horizontalmente para aprovechar la radiación que cae perpendicular, y al mismo tiempo nuestra universidad pedía que a través de proyectos de vinculación estos dispositivos sean aprovechados por las comunidades pobres, especialmente en las zonas más altas. Y nos encontramos con problemas no solamente de que el techo era de metal y que las paredes eran de bloque, a más de eso, que ni siquiera existían conexiones para agua caliente. Es decir, si bien las personas pueden adaptarse a esta realidad dura, sin embargo, les estamos haciendo que pierdan su competitividad, ¿no? Al gastar mucha de su energía en subsistir y en cierta manera van a perder capacidades cognitivas, es decir, bajo rendimiento en la escuela, en el colegio, y muy pocos de ellos, por lo tanto, van a poder ingresar a la universidad. Eso es una pérdida muy, muy, muy importante para cualquier país, que generaciones de jóvenes no puedan ser competitivos en esta época, ¿no? En pleno siglo XXI. Y cuando analizábamos así mismo con colegas de Cuba, de muchos países en distintas reuniones, decíamos, ¿por qué? ¿Qué ocurre que nuestros países no inviertan y no logren salir del su desarrollo? ¿Y por qué no aportamos también en el conocimiento? No sé qué pasa en los demás países, pero al menos aquí en Ecuador lo que hace el gobierno es fomentar investigación aplicada. Es decir, recursos para la investigación básica prácticamente no existen. Quieren que ya estemos en los procesos de validación y tal vez estudios de mercado y a vender y sacar de la pobreza al país. Pero si vemos en el resto del mundo, es al revés. Justamente el Estado y las fundaciones financian la investigación básica. Después de que esta investigación básica empiece a encontrar ciertas líneas de trabajo en las que se pueden hacer aplicaciones, ahí intervienen los recursos de la industria y los recursos privados. Entonces, tal vez ese puede ser uno de los problemas en los que se presenta y que nos detiene en crecer, que orientamos tal vez los recursos del Estado, orientamos a donde debe invertir la empresa privada. Sin embargo, bueno, pueden haber muchas opiniones al respecto, pero en general se ve la importancia que se da o los recursos que se invierten a lo que es la investigación básica. Incluso aquí se pone un ejemplo de que Hollywood da un premio especial, ¿no? Un Oscar especial a quienes logran desarrollar tecnologías o avances técnicos para mejorar lo que es la producción y la visualización de las películas. Es decir, se da importancia a lo que es la transferencia o lo que es el desarrollo tecnológico con aplicaciones, evidentemente. Pero para llegar a eso, siempre hace falta un trabajo de investigación básica. Continuando con lo que comentábamos, la importancia de que son los sensores remotos, en la agricultura parecería que son temas totalmente separados, pero no, al contrario. Si bien al momento lo que son los sensores remotos se están aplicando en lo que es agricultura, en especial manejo y uso de suelo
que ya empieza con lo que es urbanismo. Estos sensores remotos nos permiten estudiar el comportamiento del uso del suelo, por ejemplo, por varios años atrás, y con la estadística no solamente se puede conocer lo que pasó con el tiempo negativo, sino que también conocer lo que puede pasar. Es decir, se pueden hacer inferencias temporales, además de inferencias espaciales. Se puede predecir el comportamiento del uso del suelo, es decir, se puede predecir el comportamiento del crecimiento de una ciudad, de un barrio, y por lo tanto los tomadores de decisiones podrían, en cierta manera, influir, ¿no? Tal vez algún tipo de crecimiento que no sea el adecuado, a través de legislación, el tratar de cambiar ese comportamiento o fomentar lo que llamemos crecimiento positivo. Ya se han hecho, como comentaba, varios trabajos al respecto, en especial en lo que es ya relacionado con la construcción, con la arquitectura, en las cadenas de suministro de la construcción, así como en alertas tempranas o respuestas de emergencias, en la evaluación y gestión de la energía, evidentemente lo que son los recursos hídricos, protección de patrimonio. Es decir, ya se está empleando los sensores remotos en este tipo de actividades, mostrando el gran potencial que tiene, pero al mismo tiempo justamente observando las fallas de las aplicaciones tecnológicas en los ejemplos que puse fue acá en Ecuador. En ocasiones funciona bien, en ocasiones no lo hace. Eso implica justamente fortalecer los cursos de posgrado, los cursos de doctorado, el tener material humano, el tener recurso humano, talento humano adecuado como para poder no solamente asimilar estas tecnologías, no solamente usarlas, sino quizás desarrollar herramientas que complementen a lo que nos venden, y quizás en algún momento incluso poder ofrecer alternativas tecnológicas competitivas. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se quiere? Es justamente aprovechar las propiedades de los sensores remotos, de los sistemas de información geográfica en lo que es un modelado utilizando estadística con inferencias temporales, inferencias espaciales, para un análisis de patrones o comportamientos, y en función de las relaciones que se presenten entre estos parámetros, intentar aprovechar y ordenar el uso del suelo, ordenar el crecimiento de las ciudades, etc. Para esto implicará una perspectiva futura, ¿no? Tal vez el desarrollar un modelo matemático más preciso en el que se consideren los análisis y la evaluación de cada etapa, en este caso de la industria de la construcción. Esto implica no solamente la construcción en sí, sino la calidad. Como vimos hace un momento, no es que siempre la transferencia tecnológica da resultados o, entre comillas, buen ejemplo, sino también van a haber problemas. Y eso implica que la tecnología podría ayudarnos a este tipo de control. Asimismo, comentando lo que ocurre en nuestra ciudad, ya se planifica por dónde van las vías, las carreteras, cómo va el crecimiento. Sin embargo, en los lugares un poco alejados, a menos que exista una denuncia pública, el municipio se entera cuando ya asomó una pared o asomó una construcción, y con los evidentes problemas que se presentan. Con este tipo de herramientas se podría, de manera automática, observar los cambios en el uso de suelo y alertar a los tomadores de decisiones a que tomen medidas y de pronto evitar un poco este tipo de situaciones que altera el funcionamiento de una ciudad. Bueno, eso era más o menos lo que quería comentar con ustedes. Al mismo tiempo, saludar a todos en nombre de Ecuador, a Martín, que conversamos hace muchos años en nuestra ciudad, y justamente también desarrolló varios modelos sobre el movimiento del sol respecto para el uso de energía termosolar.
varias de esas experiencias justamente las usamos también para desarrollar los modelos. Fueron implementados con fines, claro, académicos, muchos de ellos, y otros con fines prácticos, que fue la implementación de estos dispositivos en comunidades campesinas, incluso en guarderías, ¿no? Muchas de las guarderías que están ubicados en estos lugares, los niños no tienen agua caliente para el aseo, no tienen las condiciones adecuadas como para tener un buen vivir. Con estas adecuaciones algo se pudo aportar. Incluso una anécdota bastante interesante que la vivimos. Luego de que se instalaron estos dispositivos, hacíamos un seguimiento y se acercaban los niños, ¿no? Que ya nos conocían, eran incluso amigos. Uno de los niños se acercó, me tomó la mano y me dijo, mira, ya está tan suave como la tuya. Antes de que se implementen estos dispositivos, los niños prácticamente no usaban el agua y la tenían bastante áspera. Pero al tener agua caliente, incluso era un motivo para divertirse, ¿no? Y para mantener también una calidad de vida un poco mejor. Muchas gracias y estoy a las órdenes. Sergio, tengo una pregunta sobre el uso de los sensores remotos, que me parece que ofrece un enorme potencial para proveernos de información y aportar a nuestras actividades. Justo hoy yo estaba en la página de la NASA mirando datos de radiación solar. O sea, por suerte, los países en desarrollo pueden aprovechar los avances realizados en los países desarrollados, porque los mismos satélites a casi ningún costo extra están recogiendo información sobre toda la Tierra y no solamente sobre los países desarrollados. Pero el control de esta tecnología queda siempre en manos de lo que lo produce y lo controla. Entonces, ¿hasta qué punto estamos logrando ciertas ventajas, pero que el control, el conocimiento, por ejemplo, del crecimiento de los cultivos en distintas partes del mundo, que afecta el precio de los granos, está en control de los países que manejan los satélites y la información que ellos producen? ¿Cómo se ve este problema como un usuario de estos tecnologías? Sí, en realidad es una desventaja, ¿no? Que no solamente se da en esta tecnología, la tenemos en prácticamente todas las áreas del conocimiento en la que no llegamos a ser competitivos. Por eso me tomé la libertad de mencionar un par de láminas en las que trato de demostrar la importancia de la investigación básica, porque la única manera de evitar estas diferencias es tener suficiente talento humano como para que pueda, no, como dije hace un rato, no solamente usar, ¿no? No solamente usar la tecnología, no solamente aplastar el botón amarillo, luego tiene que ser el rojo, sino el poder desarrollar de pronto herramientas que se complementen, y mientras logramos desarrollar estas herramientas que se complementen, podríamos algún momento incluso crear nuestra propia tecnología o juntarnos, aportar. Sí, es en realidad una gran desventaja que tenemos, pero que no creo que debemos rehuir. Más al contrario, debemos intentar aprender, intentar desarrollar a nuestros jóvenes con esa curiosidad. Algunos son bastante hábiles y podrían incluso crear, como dije, nuevas herramientas, nuevos algoritmos en estas herramientas, con estas tecnologías. Y no solo en estas, ¿no? En todas las áreas del conocimiento humano, nosotros podríamos también ir aportando, pero eso implica el crear una política de apoyo al desarrollo de las ciencias fundamentales, ciencias básicas. Y como comentaba Silvia hace un momento, un gran abrazo aquí. Me disculpan que no les saludé con todo el cariño que en realidad les tengo. Es
por mucho tiempo que nos vemos hace mucho tiempo atrás. Ustedes tuvieron 2 o 3 ocasiones también en Riobamba. Tuvimos la oportunidad de visitar tanto el Chimborazo, recordarán esas imágenes, el frío, evidentemente, la falta de oxígeno, los niños, ¿no? Los niños que asomaron en esas fotos, recordarán, no son pocos, hay un número bastante grande de gente bajo esas condiciones que hace importante que nuestros países justamente inviertan en ellos, ¿no? Y el invertir en ellos es darles las oportunidades que sean competitivos. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Celso. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta para hacerle, algo para consultar. ¿Algo específico, no tan específico? Bueno, yo tenía una pregunta, es muy, muy general, pero comentaste sobre el aeropuerto de Galápagos, que me parece un ejemplo muy interesante de que además implica o incluye muchas tecnologías adecuadas, diría yo, a la zona. ¿Qué repercusiones ha tenido este tipo de tecnología, este tipo de construcción en otros edificios de Ecuador? Sí, hay ambas corrientes, ¿no? Si bien el aeropuerto de Galápagos en muchas cosas es un ejemplo, también hay otros aeropuertos que no lo son. Entonces, hay ambas corrientes. Hay unas en las que tratan justamente de implementar varias de las experiencias que ya se tienen en Galápagos, en continente. Por ejemplo, lo que es energía eólica, ya existen en ciudades parques eólicos de más o menos unos 8 megawatts que alimentan pequeños poblados o en función de las ventajas geográficas que presentan, como en Loja. Pero también hay los otros ejemplos, ¿no? En las que da temor el aplicar las nuevas tecnologías, en particular las energías alternativas. En los ejemplos que les mostré, por ejemplo, cuando se utilizaban los colectores con gran inclinación, eran muy ineficientes. Entonces, se invertía en estos dispositivos y no calentaba. Pues la gente decía, me costó tanto y a la final no funciona, fue una pérdida de energía, recursos. No. Cuando nos acercábamos nosotros con los dispositivos, no nos aceptaban, ¿no? Decían, esto no funciona, ya ha pasado. Entonces, luego tuvimos que explicarles que simplemente estaban mal configurados, que el proveedor seguramente, él vendía, pero no tenía idea de cómo funciona la tecnología, por lo tanto, y no le importaba seguramente, y por lo tanto nos vendían equipos muy buenos, pero que no eran utilizados adecuadamente. Entonces, fue todo un proceso el tratar de nuevamente reactivar esta tecnología. Lo mismo pasó con el uso de modelos. Cuando se invirtió en estos modelos de detección de contaminantes y no predecían nada, pasó una buena época que nadie quería invertir en softwares de predicción. Entonces, pero poco a poco, nuevamente, en función de otros resultados, se logró demostrar que facilita los procesos, baja los costos, y son herramientas que nos ayudan mucho en la planificación. Sí, aprovechando el comentario, la pregunta de Aníbal y lo que hablaba Celso recién, mencionando al aeropuerto de Galápagos, cuando estuvimos trabajando en el proyecto, en una de las grandes reuniones que mantuvimos en Quito, la idea se me ocurre comentar, pero esto es un ejemplo, sería un ejemplo muy interesante para desarrollar una certificación ecuatoriana de sustentabilidad. De edificación sustentable. Ay, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? Y bueno, explicar un poquito.
porque si éramos capaces de producir un edificio con las características de lo que resultó luego el aeropuerto, donde sin agua y sin energía logramos un edificio autosustentable en su gran parte, fue necesario reducir al máximo la demanda. Y allí se tomó como referencia esta situación. Pero cuando yo dije de hacer una certificación ecuatoriana, se puso un poco la gente muy preocupada, porque ¿cómo? ¿Somos capaces de hacer una certificación propia? No tenemos suficientes laboratorios, no tenemos gente capacitada y demás. Yo dije, si esto se puede hacer, y si nosotros logramos hacer un edificio con condiciones bastante particulares y diferentes a la práctica convencional, en un sitio que es patrimonio natural de la humanidad, donde no puedes construir cualquier cosa, porque todo el impacto que lo que construyes, los materiales que se usan y la manera de transitar ese edificio, no lo hacía posible con prácticas convencionales. Entonces, si yo podía desarrollar un proyecto que, mejorando sobre todo la estrategia mayor, Celso, fue el trabajo en el diseño, en el uso de estrategias de diseño, que complementariamente con medidas de eficiencia energética y sumado a la incorporación de energías renovables, hizo posible que ese certificado sea real. Ante la dificultad de producir una certificación ecuatoriana, que era realmente muy posible, fuimos a ver al INEN, al Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización. Tuvimos una recepción muy favorable, pero luego empezaron a surgir dificultades, cómo se hace, cómo se puede hacer esto y cómo se puede hacer lo otro. Dice, ¿y por qué no usamos una certificación que ya existe? Y claro, la que existe y venía bajando de Estados Unidos era el LEED. Entonces, eso ya está, lo podemos usar. Entonces yo dije, bueno, yo preferiría realmente promover una certificación ecuatoriana, una certificación local. Pero si eso no es posible, y te cuento, Celso, que nos trajimos muestras de materiales en nuestras valijas cuando volvíamos a Argentina, y fue muy difícil que aquí tampoco se pudiera especificar determinadas características de materiales que no tenían en Ecuador, que importaban materiales de Colombia, etcétera, etcétera. Fíjate hasta dónde la dependencia es tan fuerte. Entonces yo dije, bueno, si no hay otra manera que certificar con un sistema externo, LEED estaba creciendo internacionalmente en ese aspecto, porque el mercado es importante, y conquistar América Latina tampoco es tan difícil. Entonces dije, bueno, muy bien, hagamos, y esa es la única solución, tratemos de certificarlo LEED, solo para aprender todo lo que no hay que hacer en Ecuador. Y bueno, y así fue, avanzamos con todos los requisitos, inscribimos el proyecto en el sistema LEED. ¿Y sabes cuál fue el obstáculo mayor? LEED no contaba con créditos para calificar el diseño. Entonces, lo que pretendía LEED
era que cerráramos el aeropuerto, que no tiene vidrios, es un aeropuerto con ventanas y tiene mosquiteros y demás, pero no tiene vidrios porque funciona con iluminación y ventilación natural. Entonces yo sufría con eso porque pensaba, si me llegan a cerrar el aeropuerto, lo que querían los americanos era sellar el aeropuerto para hacer luego la simulación energética. Si hacían eso, obviamente no iba a funcionar, porque estaba proyectado para funcionar con acondicionamiento natural. Fíjate hasta qué punto la cuestión es totalmente inversa a lo que estamos buscando. Mejorar el acondicionamiento en forma natural. Y lo hicieron 3 o 4 veces. Fue lo que más costó hacer simulación tras simulación hasta que logramos que no cierren, que no hagan un edificio hermético, que lo dejen naturalmente ventilado. Ese era el problema. Hasta que logramos eso, finalmente se llegó a tener la certificación LEED Gold, que para mí fue el mayor triunfo, no solo por ser Gold, sino por ser el primer edificio certificado LEED sin aire acondicionado. Para mí ese fue el triunfo. ¿Te imaginas? Y estás usando una herramienta, ¿no? Así que mira las travesuras que hemos hecho. Que es un poco como los colectores que vos mencionaste, que con las instrucciones que viene de Japón, de China o de Australia, dice que hay que inclinarlo, pero el óptimo es horizontal. En realidad creo que es mejor tenerlo levemente inclinado para evitar el polvo, pero me gustaría saber. Sí, y le hicimos unas escaleritas de modo que se pueda caminar para poder limpiar los colectores, porque Galápagos es muy seco. El lugar donde iba a estar implantado, que es la isla de Baltra, es muy seco y sopla mucho viento y hay mucho polvo. Entonces nuestra preocupación por la inclinación fue precisamente esa. Pero los techos tienen la inclinación que necesita el colector, no al revés. Y para hacer un chiste que desgraciadamente no es tan chiste porque fue en serio, hace como por lo menos 30 años suena el teléfono. No había secretaria en ese momento, levanto yo el tubo. Hola, profe. Sí, dice, yo fui alumno suyo y y resulta que estoy instalando unos colectores en el altiplano donados por la Embajada de Japón. Y resulta que las instrucciones para la colocación decía muy claramente orientado al sur. ¿Sí? Y este chico que había estado en nuestras clases en grado, sabía muy bien que el colector tenía que captar sol del norte en el hemisferio sur. Entonces me llama desesperado, por favor, profe, ¿puede hacer algo? Indicarle a esta gente, porque estaban allá arriba, ¿te imaginas? En el altiplano. Entonces habían donado este famoso colector a una escuelita perdida allá arriba. Y la gente los que iban a instalarlos tenían las instrucciones muy bien traducidas del japonés, pero resulta que decía orientado al sur. Y este muchacho no tenía manera de cómo convencer a esta gente para que ponga los colectores al norte. Fíjate, me hiciste acordar a esa historia. Pero es increíble, ¿verdad? El desconocimiento, la falta de, no sé, de capacitación. Alguien que pueda decir, no, por favor, ¿cómo voy a poner el colector al revés?
En fin. Sí, son casos muy comunes que se daban, ¿no? Por fortuna ahora ya Sí. no se ve, por suerte, pero así varios años atrás, unos 10 o 15 años atrás, era muy común ver en nuestros techos los colectores con una inclinación muy grande, ¿no? Y al revés. Pero bueno, si no hubieras mencionado eso, pero por lo menos eso indica que algo hemos mejorado, ¿verdad, Celso? Sí, sí ha habido muchos cambios desde cuando se empezó con estos trabajos a lo que está pasando ahora. Incluso, en cierta medida, influenciamos para que el gobierno provincial en una importación, la primera importación grande que se hizo, ya pidan los colectores con una inclinación de 10 grados, 5 grados. Ya no se compraba el paquete completo y a instalar como sea, sino que se pudo ya influenciar no solamente en los dispositivos que nosotros instalábamos, sino que el gobierno provincial ya lo hizo. Y como digo, eso influye. Y prácticamente a partir de ahí, toda la provincia y en cierta manera las provincias cercanas ya evitaban poner, al menos ya no he visto últimamente, los dispositivos con esos errores tan grandes. Pero Celso, ¿en qué forma nosotros cuando estuvimos en nuestra época de Prometeos, una de las cuestiones que más quisimos impulsar es la producción ecuatoriana de colectores en Ecuador, no importarlos? ¿Eso cómo está funcionando ahora? ¿No hay producción local? Sí, sí hay producción local, pero la competencia es complicada porque como el petróleo aquí está subsidiado, el gas está subsidiado, un cilindro de gas nos cuesta $1, $2. Un colector solar, en el mejor de los casos, unos $1,000. Entonces la competencia es muy difícil con los combustibles fósiles. A pesar de eso, ya se observa, como digo, en nuestras viviendas, en nuestros edificios, incluso ya dispositivos termosolares. Más creo por conciencia que porque económicamente no conviene. Insisto, el petróleo, la electricidad está subsidiada y sale muy barato el calentar la casa con electricidad o con gas. Y entiendo que el gas también, si bien Ecuador produce petróleo, el gas es principalmente importado. Sí, el gas, nosotros exportamos petróleo, pero importamos las componentes para producir la gasolina. Pero está subsidiado. Hace poco tiempo se quitó el subsidio de las gasolinas, de la benzina, del combustible, pero se mantiene el del gas. Entonces, espero que en poco tiempo más, ya cuando desaparezcan los subsidios, estoy seguro que las energías renovables pueden tomar mucha fuerza. Tenemos grandes oportunidades, ¿no? Incluso la presencia de los volcanes para calentar hogares con la geotermal, con la energía geotermal. Se han hecho ya estudios de potencial también geotermal. Hay muchas posibilidades, incluso para la parte agroindustrial. Pero mientras esté subsidiado el combustible, no se va a implementar. Es muy difícil. Esa es una decisión política muy fuerte. Sí, ha tumbado gobiernos en mi país. Todos los países que han logrado avances en este campo, lo primero que hay que eliminar es el subsidio y invertir lo que se hubiera subsidiado en producir viviendas mejores, ¿no? Exactamente. Y viviendas o edificios que sí tengan la posibilidad de usar la energía que están subsidiando para producción, no para tirarla al techo, ¿no? Exactamente, incluso genera nuevas fuentes de empleo, el desarrollo de nuevas tecnologías, muchos de nuestros graduados ya no solamente estarían peleando por ser docentes universitarios, sino que ya tendrían su propia empresa. Competir con las transnacionales petroleras es complicado, pero sí generar microempresas que trabajen con geotermal, con solar. Bueno, la eólica también es un poco fuerte, pero la solar, la geotermal
Pueden ser empresas familiares que las implementen, pero implica que de todos modos sea competitivo. Por ahora no lo son. Bueno, Políticas de Estado, no hay otra vuelta. Exactamente. no sé si alguien tiene alguna otra consulta. Allá hay una linda nota de Aníbal Figueroa. Sí, hay una linda nota de Aníbal que dice: felicidades por este evento realmente latinoamericano. Es una experiencia y ejemplo a seguir como un medio de compartir experiencias y conocimiento para diseñar edificios y ciudades realmente sustentables y eficientes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Celso, por el apurón que te dimos, por la disposición tuya. Y bueno, te voy a tener que mandar uno de esos dibujitos que cuando hacía para sentarme en una piedrita por ahí, porque realmente recordarás esa idea de hacer un centro de medición de alta montaña, que no sé si finalmente se concretó. ¿Qué pasó con eso? Lo que buscábamos era, debido a que el Chimborazo es el punto más alejado del centro de la Tierra y por lo tanto el más cercano al Sol, puede ser un observatorio del comportamiento solar, de la radiación solar. Sí. Pero tenemos problemas de turbulencia. Vienen los vientos alisios debido justo al giro de la Tierra, genera mucha turbulencia, entonces eso perturba las mediciones y no se pudo obtener resultados positivos y por lo tanto no se implementó el laboratorio. Pero ahorita se lo está haciendo en Quito, en la Universidad de San Francisco, están desarrollando un prototipo que pierde las ventajas, ¿no? Ya no está tan alto, pero está en un lugar donde no hay problemas de turbulencia atmosférica ni nubosidad. Entonces, lo que nos limitó a nosotros fue justamente la turbulencia, mucho viento. Ah, sí, fuertísimo. Celso, tenemos una consulta que hace Sandra Carbonell, que ella pregunta, ella es de Guayaquil, dice: con respecto a la norma de eficiencia energética ecuatoriana, en mi ciudad Guayaquil le falta difusión, ¿qué pasa en la sierra? ¿Se cumple? Sí, justamente una de las recomendaciones que Silvia aportó para lo del aeropuerto es la eficiencia, ¿no? Nuestros países no somos muy eficientes, que digamos, en el uso de la energía. Entonces, si bien existe una norma, incluso existe una norma de construcción para la implementación de los dispositivos termosolares, que no se le aplicaba. Generalmente se construye, pero no se implementa. El arquitecto no ponía los equipos termosolares, sino a futuro. Y quienes lo implementaban eran los propietarios. Se rompía la norma, pero era posterior. Entonces, igual pasa también con la norma de eficiencia. Se lo aplica en cierta medida, pero al ser muchas de las empresas informales, causa dificultad el controlar. A veces tienen que avisar, la persona que va a hacer la inspección tiene que avisar con anterioridad, y esa cita al empresario le da la oportunidad de manejar ciertos datos y ciertos procesos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Bueno, no sé si acá hay otro comentario de Irene que dice lo mismo: gracias por brindarnos esta oportunidad de conocer problemáticas en diferentes países de Latinoamérica expuestas por excelentes oradores. Así que eso, extendemos la gratitud, Celso. Y no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, si no podemos ir cerrando nuestro encuentro del día. Siempre queda abierta la posibilidad de hacer alguna pregunta que haya quedado en la mente y surja después. Así que, Angie, dejamos abierto esa posibilidad. Sí. Y transmitiremos al orador cuando aparezcan estas dudas, sí, o cualquier comentario
de interés que pueda servir para conectarnos un poco más. Sí, acá la idea siempre es conectar, así que tal cual. Si quieren cualquier pregunta que les quede, nos mandan y nosotros se las compartimos a los expositores. Así Perfecto. que muchísimas gracias, Celso, por estar acá hoy con nosotros. Gracias también a Nania, Chao. de Cuba. Silvia, Nos muchas vemos gracias. el lunes siguiente, que volvemos a subir un poquito a Vela. Así que nos vemos luego. Después les mandamos una invitación. Gracias a todos. Chao, Angie. Silvia, muchas gracias. Buenas Gusto. tardes. Chao, chao, chao. Muchas gracias. Adiós, gracias. Chao, Martín. Chao, Silvia. Gracias. Chao, chao. Gracias.